¿Alguna vez te has preguntado si Dios tiene un plan único para tu vida? A veces, las señales de que hemos sido elegidos por Él pueden parecer pequeñas o confusas, pero la Biblia nos enseña que nada es casualidad. En Jeremías 1:5, Dios nos dice: antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado. Este versículo no solo revela su propósito eterno, sino que también nos invita a descubrir cómo esas señales pueden transformar nuestro camino. Hoy exploraremos cómo identificar estas manifestaciones divinas que confirman que has sido elegido para algo extraordinario. Si alguna vez te has sentido diferente o has experimentado eventos que parecen guiados por algo más grande, este video es para ti. ¿Estás listo para reconocer lo que Dios ha preparado específicamente para ti? Acompáñanos en esta reveladora jornada espiritual. Desde los inicios de la humanidad, el deseo de sentirnos elegidos para un propósito especial ha resonado profundamente en el corazón humano. A lo largo de las Escrituras, Dios deja claro que cada vida tiene un propósito y que aquellos a quienes Él llama no son elegidos al azar, sino cuidadosamente apartados para cumplir su voluntad. Sin embargo, reconocer estas señales puede ser un desafío, especialmente en un mundo lleno de ruido y distracciones. A menudo, la elección de Dios se manifiesta de maneras inesperadas, como lo vemos en la vida de personajes bíblicos que fueron llamados cuando menos lo esperaban, mostrando que su plan siempre supera nuestras expectativas. Un ejemplo notable de esto es la historia de Moisés. Nacido en un contexto de peligro y opresión, Moisés parecía destinado a una vida común, incluso insignificante. Pero desde su nacimiento, Dios tenía un propósito específico para él. En Éxodo 3:1-12, vemos cómo, mientras Moisés cuidaba las ovejas de su suegro, Dios se reveló en una zarza ardiente. Este evento, aparentemente ordinario, marcó el inicio de un llamado extraordinario. Moisés, que hasta entonces había vivido en el exilio, fue elegido para liderar al pueblo de Israel fuera de Egipto. A pesar de sus inseguridades, Dios le aseguró: yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Este encuentro nos recuerda que no importa cuán inadecuados podamos sentirnos, cuando Dios nos elige, Él nos equipa y guía en cada paso del camino. La elección divina no solo se ve reflejada en llamados espectaculares, sino también en pequeños detalles que, cuando se observan con ojos espirituales, revelan la mano de Dios. Jeremías 29:11 nos da una promesa que ilumina esta verdad. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este versículo subraya que Dios siempre trabaja a nuestro favor, incluso cuando las circunstancias parecen contradecirlo. Tal vez sientas que los eventos en tu vida no tienen sentido o que las puertas parecen cerrarse a tu alrededor, pero es precisamente en esos momentos cuando Dios está preparando algo mayor. Como en el caso de José, vendido por sus hermanos y encarcelado injustamente, Dios usó sus adversidades para posicionarlo como gobernador de Egipto y salvar a muchas vidas. Génesis 50:20 encapsula este mensaje. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. El sentimiento de ser elegido por Dios a menudo viene acompañado de una sensación de diferencia, una percepción de no encajar en los patrones del mundo. Desde temprana edad, José soñaba con grandeza, sueños que lo separaban de sus hermanos y provocaban su rechazo. Estos sueños no eran simples fantasías, sino señales de un destino divino que se cumpliría con el tiempo. Tal vez tú también te has sentido como un forastero, alguien que no se ajusta a las normas que los demás parecen aceptar con facilidad. Esta sensación no es una carga, sino una marca de tu propósito. Pedro 2:9 lo afirma claramente.
Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estas palabras son un recordatorio de que nuestra diferencia no es un obstáculo, sino una señal de que hemos sido apartados para algo especial. Dios también usa experiencias aparentemente comunes para dirigirnos hacia nuestro llamado. La historia de Samuel ilustra esta verdad. Siendo apenas un niño, Samuel escuchó una voz llamándolo en medio de la noche. Al principio pensó que era Elí, el sacerdote, quien lo llamaba, pero pronto entendió que era Dios quien hablaba directamente a su corazón. En 1 Samuel 3:10 leemos su respuesta: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Este momento marcó el inicio de una vida dedicada al servicio de Dios. La historia de Samuel nos enseña que incluso en nuestra juventud o inexperiencia, Dios puede hablar de manera clara y poderosa, guiándonos hacia su propósito. Pero, ¿cómo podemos reconocer estas señales en nuestras propias vidas? Una forma es prestar atención a los momentos en los que sentimos una profunda paz o convicción al tomar decisiones difíciles. Filipenses 4:7 describe esta paz como algo que sobrepasa todo entendimiento, una certeza que solo puede provenir de Dios. En mi experiencia, he conocido personas que han sentido esta paz al cambiar radicalmente de dirección en sus vidas, dejando atrás carreras prometedoras o relaciones seguras para seguir un llamado que sentían profundamente en sus corazones. Una mujer, por ejemplo, relató cómo, después de años de trabajar en una industria que no le satisfacía, sintió una paz inexplicable al decidir dedicarse al servicio comunitario. Aunque enfrentó desafíos, cada paso confirmó que estaba caminando en el propósito de Dios. La elección divina también se manifiesta en momentos de protección sobrenatural. Recuerdo la historia de un hombre que, durante un viaje, cambió de ruta en el último momento, evitando un accidente grave. Este evento no fue una coincidencia, sino una intervención divina que le salvó la vida. En el Salmo 91, 11, 12 se nos asegura: porque Él mandará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos, con sus manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Estos momentos no solo nos recuerdan que estamos bajo la protección de Dios, sino que también sirven como señales de su llamado y cuidado especial en nuestras vidas. Otro aspecto crucial de ser elegido es la presencia de dones únicos que Dios nos da para cumplir su propósito. En la parábola de los talentos, Mateo 25, 14, 30, Jesús describe cómo cada siervo recibió una cantidad específica según su capacidad y cómo fueron recompensados por utilizar esos talentos para el beneficio del reino. De manera similar, cada uno de nosotros ha sido dotado con habilidades específicas que están diseñadas para glorificar a Dios y bendecir a otros. Tal vez poseas una habilidad especial para enseñar, para escuchar o para liderar. Estos dones no son casuales, son herramientas que Dios ha puesto en tus manos para cumplir el propósito que Él ha planeado para ti desde el principio. Sin embargo, ser elegido no significa una vida libre de desafíos. Al contrario, las pruebas a menudo son una parte integral del proceso de preparación para el propósito divino. Pensemos en la vida de Job, quien enfrentó pérdidas inimaginables, pero mantuvo su fe en medio de la adversidad. En Job 23:10 declara: pero Él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Las pruebas no son un signo de que Dios nos ha abandonado, sino una oportunidad para ser moldeados y fortalecidos. A través de ellas, nuestra fe se purifica y nuestra confianza en su plan se profundiza. Dios no solo nos elige, sino que camina con nosotros en cada etapa del camino. En Isaías 41:10 nos asegura: no temas, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa.
Esta promesa es un ancla en los momentos de incertidumbre, un recordatorio de que nunca estamos solos en nuestra jornada. Cuando enfrentamos obstáculos o dudas, podemos confiar en que Él nos guía, incluso cuando el camino no es claro. La historia de María, la madre de Jesús, es un ejemplo poderoso de lo que significa ser elegido y aceptar ese llamado con fe. Cuando el ángel Gabriel se le apareció, trayendo el mensaje de que sería la madre del Salvador, María respondió con humildad y disposición: «Soy la sierva del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho». Lucas 1:38. Su valentía y fe inquebrantable la llevaron a cumplir un papel central en el plan de redención de Dios. Como María, nosotros también somos llamados a responder con confianza y obediencia, sabiendo que Dios nos ha equipado para la tarea que nos ha encomendado. Reconocer que hemos sido elegidos es el primer paso para vivir plenamente el propósito de Dios. Pero este reconocimiento requiere fe, disposición y un corazón abierto a su guía. A medida que avanzamos en esta exploración, veremos cómo identificar las señales de su elección en nuestra vida diaria y cómo éstas pueden transformar nuestra relación con Él y con los demás. Las señales están ahí. La pregunta es, ¿estás dispuesto a verlas? A medida que profundizamos en el entendimiento de lo que significa ser elegido por Dios, es importante reconocer que las señales de su llamado no siempre llegan en formas espectaculares. A menudo, estas se manifiestan en los pequeños detalles de la vida cotidiana, como la apertura de una puerta inesperada, la conexión providencial con una persona clave o incluso un sentimiento de paz en medio de decisiones difíciles. Este tipo de experiencias pueden parecer simples coincidencias a primera vista, pero con una perspectiva espiritual se revelan como evidencia de la mano de Dios guiándonos hacia su propósito. Un ejemplo poderoso lo encontramos en la vida del profeta Elías. Después de una gran victoria sobre los profetas de Baal, Elías enfrentó una crisis de fe y se refugió en una cueva, buscando una señal de Dios. En 1 Reyes 19:11-12 leemos cómo Dios no se manifestó en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro apacible y delicado. Este pasaje nos recuerda que las señales de Dios no siempre son estruendosas. A menudo son sutiles y requieren que estemos en sintonía con su espíritu para percibirlas. Tal vez has experimentado algo similar. Un momento de quietud donde sentiste su presencia y dirección, aunque el mundo a tu alrededor parecía caótico. Estas señales también pueden aparecer en forma de oportunidades inesperadas. En mi experiencia, he conocido a personas que tras años de frustración en su carrera o en sus relaciones, encontraron un camino nuevo y sorprendente que les dio claridad sobre el propósito de Dios para sus vidas. Una mujer que había trabajado durante años en un ambiente corporativo sintió un llamado inesperado a dejar todo y dedicarse a servir en misiones. Aunque al principio parecía una decisión irracional, cada paso en su nueva jornada confirmó que estaba siguiendo el plan divino. Filipenses 2:13 lo explica de manera perfecta. Porque Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Este versículo no solo resalta que Dios pone en nosotros el deseo de seguir su camino, sino también la capacidad para hacerlo. A veces, las señales de que hemos sido elegidos se presentan en forma de desafíos o pruebas. Aunque esto puede parecer contradictorio, las dificultades que enfrentamos suelen ser el terreno donde Dios moldea nuestro carácter y refina nuestra fe. La historia de David es un testimonio de ello. Antes de convertirse en rey de Israel, David pasó años siendo perseguido por Saúl, viviendo como fugitivo y enfrentando constantes peligros. Sin embargo, estas experiencias lo prepararon para liderar con humildad y dependencia total de Dios. En el Salmo 23, David escribe: aunque pase por el valle de sombra de muerte,
No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Este salmo, que refleja su confianza en medio de la adversidad, sigue siendo una fuente de esperanza para millones de personas, recordándonos que nuestras pruebas tienen un propósito mayor en el plan de Dios. En muchas ocasiones, las señales de elección divina están ligadas a un anhelo profundo en nuestro corazón, una inquietud que no podemos ignorar. En Eclesiastés 3:11 se nos dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón humano, una expresión que señala nuestro deseo innato de trascendencia y propósito. Este anhelo es una invitación a buscar más allá de lo que es visible, a descubrir el propósito eterno para el cual fuimos creados. Un hombre que conocí expresó cómo desde joven sentía una fuerte necesidad de trabajar con jóvenes en situaciones difíciles. Aunque en su juventud no comprendía completamente esta inclinación, con el tiempo se dio cuenta de que era un llamado de Dios. Hoy lidera un ministerio que ha transformado vidas, guiando a otros hacia un camino de esperanza y fe. Las señales de Dios también pueden ser vistas en los frutos de nuestras acciones. En Gálatas 5:22-23, Pablo describe los frutos del Espíritu como amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Cuando nuestra vida empieza a reflejar estas cualidades, no es un accidente, sino una evidencia de que estamos caminando en su propósito. Una mujer relató cómo, al comenzar a dedicar tiempo a la oración y al estudio de la palabra, notó un cambio profundo en su carácter. Las personas a su alrededor comenzaron a comentar cómo se había vuelto más paciente y amorosa. Estos frutos no solo fortalecieron su fe, sino que también sirvieron como una señal de que Dios la estaba guiando hacia una vida de impacto y servicio. En algunos casos, ser elegido por Dios significa ser llevado a lugares o situaciones donde nuestra influencia puede marcar la diferencia. La historia de Esther es un claro ejemplo de esto. Una joven judía que se convirtió en reina en un tiempo de gran peligro para su pueblo. Esther tuvo que tomar una decisión valiente que implicaba arriesgar su propia vida. En Esther 4:14, Mardoqueo le dice: ¿quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Estas palabras subrayan cómo Dios coloca a las personas en posiciones estratégicas para cumplir su propósito. Quizás tú también te encuentres en un lugar donde, aunque no entiendas completamente el porqué, sientas que Dios te ha puesto allí para ser luz y esperanza. Otra señal de la elección divina es la confirmación que recibimos a través de otras personas. Dios a menudo utiliza a quienes nos rodean para afirmar su llamado en nuestras vidas. En Hechos 13:2, mientras los líderes de la iglesia en Antioquía adoraban y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Esta confirmación comunitaria les dio claridad y dirección para emprender su misión. De manera similar, un joven que sentía el llamado al ministerio compartió cómo, durante un tiempo de duda, varios amigos y mentores espirituales comenzaron a hablarle de su potencial para liderar. Estas palabras, combinadas con su propia búsqueda en oración, le dieron la seguridad de que Dios lo estaba guiando. Sin embargo, reconocer estas señales requiere que estemos atentos y dispuestos a escuchar. En Marcos 4:9, Jesús dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Este llamado a la atención espiritual nos desafía a apartar el ruido del mundo y buscar activamente la voz de Dios en nuestras vidas. La oración, la meditación en las Escrituras y la comunión con otros creyentes son herramientas esenciales para afinar nuestra capacidad de discernir su dirección. He conocido a personas que en momentos de crisis encontraron claridad al pasar tiempo en oración intensa. Uno de ellos compartió cómo, después de una noche de vigilia, sintió una paz que lo llevó a tomar una decisión crucial que transformó su vida. A lo largo de nuestra jornada, es importante recordar que ser elegido por Dios no es un privilegio destinado a inflar nuestro ego.
sino una responsabilidad que nos llama a servir y glorificarlo. Jesús mismo en Juan 15:16 nos dice: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Este versículo nos recuerda que nuestra elección está intrínsecamente ligada a una misión: dar fruto que impacte eternamente. Este fruto puede manifestarse de muchas maneras, desde actos de amor y servicio hasta vidas transformadas por nuestro testimonio. Mientras reflexionamos sobre estas verdades, es crucial mantenernos humildes y dependientes de Dios. La historia de Gedeón es un ejemplo de cómo Dios usa a los humildes para cumplir grandes propósitos. Cuando Dios lo llamó para liderar a Israel contra los madianitas, Gedeón respondió con dudas diciendo: ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de Manasés y yo soy el más pequeño de mi familia. Jueces 6:15. Pero Dios le aseguró: yo estaré contigo. Jueces 6:16. Al final, Gedeón lideró a un pequeño ejército hacia una victoria milagrosa, demostrando que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Las señales de que Dios te ha elegido están a tu alrededor, esperando ser reconocidas. Cada experiencia, cada encuentro y cada desafío es una oportunidad para ver su mano guiándote. La pregunta no es si Dios te ha elegido, sino si estás dispuesto a responder a ese llamado con fe y obediencia. A medida que sigas buscando su guía, descubrirás que cada paso en este camino está lleno de propósito, diseñado para acercarte más a Él y para cumplir el plan único que ha preparado para tu vida. La elección de Dios sobre nuestras vidas no solo define quiénes somos, sino que también nos invita a vivir en un estado constante de dependencia y confianza en su guía. Ser elegido no significa que el camino sea sencillo, sino que cada paso está lleno de propósito y significado. Esto queda evidente en la historia de Abraham, quien, siendo llamado a dejar su tierra y todo lo que conocía, emprendió una jornada hacia lo desconocido únicamente con la promesa de Dios como fundamento. En Génesis 12:1-3, Dios le dice: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Este llamado requería una fe inquebrantable, y a través de su obediencia, Abraham se convirtió en el padre de la fe, un ejemplo eterno de lo que significa confiar plenamente en la promesa divina. Muchas veces, quienes son elegidos por Dios enfrentan momentos en los que sus fuerzas son probadas al límite. En esos instantes, no siempre se percibe de inmediato que Dios está obrando, pero al mirar atrás, su mano se hace evidente en cada detalle. La historia de Job nos muestra esta realidad con claridad. A pesar de haber perdido todo lo que tenía, Job nunca perdió de vista a Dios. En medio de su dolor, pronunció palabras que resuenan a través de los siglos: el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Esta actitud no fue una resignación pasiva, sino una expresión de fe profunda, una confianza en que incluso en las circunstancias más difíciles, Dios seguía teniendo el control. Al final, Job no solo fue restaurado, sino que su testimonio continúa siendo una fuente de esperanza para quienes enfrentan desafíos similares. Ser elegido también implica aceptar un nivel de responsabilidad que puede parecer abrumador. La Biblia está llena de ejemplos de personas que inicialmente lucharon con su llamado, sintiéndose incapaces de cumplir con las expectativas de Dios. Moisés, cuando Dios lo envió a liberar a Israel, expresó: ¿quién soy yo para ir ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Éxodo 3:11. Su inseguridad reflejaba una verdad universal: ningún ser humano, en su fuerza, está completamente preparado para llevar a cabo los planes de Dios. Pero como Dios le aseguró a Moisés, también nos asegura a nosotros: yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Esta promesa no solo tranquilizó a Moisés,
sino que le dio el valor para enfrentar la tarea monumental que tenía delante. Las señales de la elección de Dios pueden tomar formas inesperadas, como una sensación persistente de propósito, una visión clara durante un tiempo de oración, o incluso circunstancias que nos empujan a un nuevo camino. Una mujer relató cómo, tras años de insatisfacción en su vida profesional, un día, durante un servicio de adoración, sintió un llamado claro a dedicarse al ministerio infantil. Aunque nunca antes había trabajado con niños, cada paso que dio hacia esta nueva dirección confirmó que estaba siguiendo la voluntad de Dios. Jeremías 29:13 describe este proceso de búsqueda y encuentro. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Este versículo nos recuerda que Dios no oculta su propósito. Al contrario, se deleita en revelarlo a quienes lo buscan sinceramente. Un elemento central en la experiencia de ser elegido es el proceso de transformación que Dios opera en nosotros. Al responder a su llamado, no solo comenzamos a caminar en su propósito, sino que también somos moldeados para reflejar su carácter. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Esta renovación no ocurre de la noche a la mañana, sino a través de un proceso continuo de rendición y aprendizaje. Conocí a un hombre que tras años de lucha con la ira y el resentimiento, comenzó a buscar intencionalmente la guía de Dios en su vida. A medida que estudiaba la palabra y dedicaba tiempo a la oración, notó cómo su corazón cambiaba, volviéndose más compasivo y paciente. Este cambio no solo benefició su vida personal, sino que también impactó a quienes lo rodeaban, sirviendo como un testimonio vivo del poder transformador de Dios. En ocasiones el llamado de Dios nos lleva a lugares de gran incertidumbre. La historia de Pedro caminando sobre el agua ilustra esta verdad de manera poderosa. Cuando Jesús lo invitó a salir del bote, Pedro dio unos pasos sobre el agua, pero al ver el viento y las olas, comenzó a hundirse. Jesús, extendiendo su mano, lo salvó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14:31. Este relato nos enseña que el llamado de Dios a menudo nos lleva más allá de nuestras capacidades naturales, invitándonos a confiar en su poder en lugar de en nuestras limitaciones. Aunque Pedro dudó, su disposición a salir del bote es un recordatorio de que el primer paso hacia el propósito de Dios requiere valentía y fe. También debemos estar atentos a cómo Dios utiliza nuestras debilidades para demostrar su gloria. Pablo en 2 Corintios 12:9 comparte una profunda revelación. Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este versículo nos desafía a ver nuestras limitaciones no como obstáculos, sino como oportunidades para que Dios muestre su fuerza a través de nosotros. Una joven con una historia de lucha contra la ansiedad descubrió que su vulnerabilidad la conectaba de manera única con personas que enfrentaban desafíos similares. Al compartir su testimonio, no solo encontró sanidad, sino que también inspiró a otros a buscar la ayuda y la paz que solo Dios puede ofrecer. Dios también usa las relaciones en nuestra vida para afirmar su llamado y guiarnos hacia su propósito. En el libro de Ruth, vemos cómo la lealtad de Ruth hacia su suegra Noemí la llevó a un lugar de bendición y propósito. Al decir: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth 1:16. Ruth no solo declaró su fidelidad, sino que también se posicionó para ser parte de la línea genealógica de Jesús. Este relato nos recuerda que nuestras conexiones con los demás pueden ser instrumentos divinos para llevarnos a donde Dios quiere que estemos. Otro aspecto de ser elegido por Dios es la disposición a dejar atrás lo que conocemos y confiar en que Él nos guiará hacia algo mejor. Pensemos en los discípulos, quienes dejaron sus redes y sus vidas cotidianas para seguir a Jesús. En Mateo 4:19-20 leemos cómo Jesús los llamó diciendo:
vengan, síganme, y los haré pescadores de hombres. Su respuesta inmediata fue dejar todo atrás y seguirlo. Este acto de rendición total es un desafío para todos nosotros, pero también es una oportunidad para experimentar la plenitud. Que sacrificara a su hijo Isaac, la promesa viva de su linaje. En Génesis 22 vemos cómo Abraham, con un corazón lleno de confianza, obedeció incluso cuando no entendía el propósito detrás de la instrucción divina. Al final Dios proveyó un carnero como sustituto, demostrando que nunca abandona a quienes le son fieles. Este relato nos enseña que, aunque ser elegido por Dios puede implicar sacrificios, su provisión nunca falla. Cada acto de obediencia, por pequeño o grande que sea, es una oportunidad para experimentar su fidelidad. Muchas veces, las señales de que hemos sido elegidos no llegan en momentos de gran revelación, sino en detalles aparentemente insignificantes que cuando se unen forman un cuadro completo. Una mujer compartió cómo, durante años, sintió un vacío inexplicable en su vida. Aunque tenía éxito profesional y estabilidad personal, había un anhelo que nada parecía llenar. Un día, mientras leía la Biblia, el pasaje de Juan 15:16 cobró vida en su corazón. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Estas palabras despertaron en ella una pasión por servir y poco después comenzó a involucrarse en su comunidad local, ayudando a personas en necesidad. Lo que comenzó como un pequeño paso de obediencia se convirtió en una misión que transformó vidas, incluida la suya propia. Dios también usa nuestras debilidades y fracasos para recordarnos que su poder se perfecciona en nuestra fragilidad. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte la respuesta de Dios a su clamor. Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este principio se ve reflejado en la vida de Moisés, quien a pesar de su temor y tartamudeo, fue usado por Dios para liberar a su pueblo. Moisés no era un orador elocuente, pero eso no importó, porque el verdadero poder estaba en las palabras que Dios le dio. De manera similar, nuestras limitaciones no son barreras para el propósito divino, son una plataforma para que Dios demuestre su grandeza. En los momentos en que sentimos que no somos capaces, Dios nos recuerda que Él ya ha preparado el camino. En Isaías 41:10 nos asegura: no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Este versículo no solo es un consuelo, sino también una promesa activa que podemos reclamar en nuestras dificultades. Conocí a un hombre que enfrentó años de rechazo en su búsqueda de trabajo. Cada puerta cerrada parecía un recordatorio de su insuficiencia, pero en medio de su desánimo, comenzó a buscar a Dios con más intensidad. Un día, mientras oraba, sintió una fuerte convicción de que debía cambiar el enfoque de su carrera. Al hacerlo, no solo encontró empleo, sino también un propósito más profundo, sirviendo en una organización que ayudaba a los desfavorecidos. Este giro en su vida no fue una coincidencia, sino una señal de que Dios estaba dirigiendo sus pasos hacia un plan mayor. Otra forma en que Dios confirma su elección es a través de la paz que acompaña nuestras decisiones, incluso en medio de incertidumbre. En Filipenses 4:7, Pablo describe esta paz como algo que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz no significa que nuestras circunstancias sean perfectas, sino que a pesar de los desafíos, hay una certeza interna de que estamos caminando en la voluntad de Dios. Una joven que enfrentaba una decisión difícil sobre mudarse a otro país. Para trabajar compartió cómo, aunque tenía dudas y temores, sentía una paz inexplicable cada vez que oraba al respecto. Al dar el paso, descubrió que su nueva ubicación era un campo fértil para desarrollar sus dones y servir a otros, confirmando que estaba donde Dios quería que estuviera.
Las relaciones que Dios coloca en nuestra vida también son una señal de su elección. El libro de Esther muestra cómo cada conexión divina tiene un propósito. Esther, una joven aparentemente ordinaria, fue posicionada como reina para interceder por su pueblo en un momento crítico. En Esther 4:14, Mardoqueo le dice: ¿quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Este recordatorio subraya que Dios nos posiciona estratégicamente, no solo para nuestra propia bendición, sino para ser un instrumento de su propósito en las vidas de otros. Al avanzar en nuestro llamado, es crucial recordar que la obediencia es la clave para experimentar la plenitud de lo que Dios tiene reservado para nosotros. En Deuteronomio 28:1-2 se nos promete: si obedeces al Señor tu Dios y cumples fielmente todos sus mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán si obedeces al Señor tu Dios. Este principio no significa que la obediencia elimine todos los problemas, pero asegura que, incluso en las pruebas, la mano de Dios estará guiándonos hacia su propósito. Cuando las dudas nos asalten, es importante recordar que el llamado de Dios siempre viene acompañado de su respaldo. En Éxodo 4:11-12, Dios le pregunta a Moisés: ¿quién dio la boca al hombre? ¿Acaso no soy yo el Señor? Con estas palabras reafirma que nuestra habilidad para cumplir su propósito no depende de nuestra capacidad, sino de su poder. Esta verdad es liberadora porque nos permite descansar en la seguridad de que no estamos solos. El propósito de Dios en nuestras vidas no siempre es fácil de discernir, pero las señales están ahí, esperando ser vistas con ojos de fe. Cada paso, cada prueba y cada victoria forma parte de un diseño divino que apunta hacia un futuro lleno de esperanza y significado. Cuando respondemos a su llamado con fe, no solo encontramos nuestro propósito, sino que también descubrimos la belleza de caminar en comunión con el Creador, confiando en que su plan es perfecto, incluso cuando no podemos verlo con claridad. Ser elegido por Dios es un honor y una responsabilidad que transforma cada aspecto de nuestra vida. A medida que caminamos en su propósito, experimentamos cómo incluso las pruebas más difíciles sirven para moldearnos y prepararnos para algo mucho mayor. En Hebreos 12:11 se nos recuerda que ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Este proceso de disciplina no es un castigo, sino un acto de amor de un padre que desea lo mejor para sus hijos. En la vida de David, vemos cómo las temporadas de dificultad lo fortalecieron y lo prepararon para liderar con sabiduría y humildad. Desde ser un pastor joven enfrentando leones y osos, hasta enfrentarse al gigante Goliat, cada desafío fue un paso en su camino hacia el trono. La elección divina no siempre está marcada por eventos dramáticos, sino por una serie de momentos en los que Dios guía silenciosamente nuestras decisiones y encuentros. Una mujer compartió cómo su vida cotidiana parecía estar llena de coincidencias significativas. Cada vez que enfrentaba una encrucijada, una conversación inesperada o una puerta abierta, la dirigía hacia la respuesta que necesitaba. Fue solo después de reflexionar sobre estos eventos que se dio cuenta de que no eran coincidencias, sino señales claras de la dirección de Dios. En Proverbios 16:9 encontramos una verdad poderosa. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Esta certeza nos invita a confiar en que, incluso cuando no entendemos el porqué de ciertas decisiones, Dios está guiando cada uno de nuestros pasos hacia su plan perfecto. Otro aspecto clave de reconocer que hemos sido elegidos es la capacidad de ver las interrupciones de la vida como oportunidades divinas. Jesús mismo modeló esto en numerosas ocasiones, como cuando se detuvo para sanar a la mujer que tocó su manto mientras estaba en camino a otro lugar. En Marcos 5:34 Jesús le dice: Hija,
tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Este momento no solo cambió la vida de esta mujer, sino que también mostró cómo Jesús siempre tenía tiempo para atender a quienes buscaban su ayuda con fe. De manera similar, nuestras vidas pueden estar llenas de interrupciones que, si las vemos con ojos espirituales, pueden ser oportunidades para cumplir un propósito mayor. Un hombre compartió cómo, durante un día particularmente ocupado, una conversación inesperada con un extraño lo llevó a descubrir una nueva oportunidad para servir en su comunidad. Este encuentro, que inicialmente parecía una distracción, se convirtió en una confirmación de que Dios lo estaba guiando. Cuando Dios nos elige, también nos da dones y talentos únicos para cumplir su propósito. En la parábola de los talentos, Mateo 25, 14, 30, Jesús enseña la importancia de usar lo que se nos ha dado para glorificar a Dios. Los siervos que invirtieron sus talentos fueron recompensados, mientras que el que enterró su talento por temor perdió lo que tenía. Este relato nos desafía a no esconder los dones que Dios nos ha confiado, sino a utilizarlos con valentía y fe. Conocí a una mujer que, después de años de dudas sobre sus habilidades artísticas, decidió ofrecer su talento como voluntaria en un ministerio de artes. Lo que comenzó como un pequeño acto de obediencia se transformó en un ministerio floreciente que inspiró a muchas personas a adorar a Dios a través del arte. A menudo, el llamado de Dios nos lleva a un lugar de incomodidad donde dependemos completamente de su provisión. La historia de los discípulos alimentando a los 5,000 es un recordatorio de que, aunque nuestras propias habilidades sean limitadas, Dios puede multiplicar lo poco que tenemos para cumplir su propósito. En Juan 6, 9, 11, un niño ofreció sus 5 panes y 2 peces, y Jesús los utilizó para alimentar a una multitud. Este milagro demuestra que, cuando entregamos lo que tenemos a Dios, Él lo usa de maneras que exceden nuestra comprensión. Una joven compartió cómo, a pesar de sentirse insuficiente en sus esfuerzos por iniciar un grupo de estudio bíblico en su vecindario, vio cómo Dios multiplicó su pequeño esfuerzo, atrayendo a más personas de las que podía imaginar. Este testimonio muestra que cuando confiamos en Dios, nuestras limitaciones no son un obstáculo para su obra. En ocasiones, las señales de que hemos sido elegidos se manifiestan en momentos de paz inexplicable durante la adversidad. Filipenses 4:7 describe esta paz como la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento y que guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Una familia que enfrentó una pérdida inesperada compartió cómo, en medio del dolor, experimentaron una paz profunda que les permitió apoyar a otros en circunstancias similares. Este testimonio es un recordatorio de que, aunque las pruebas puedan ser dolorosas, Dios siempre está presente, dándonos la fuerza para seguir adelante y usando nuestras experiencias para bendecir a otros. La elección divina no se trata solo de lo que hacemos, sino de quienes somos en Cristo. En 1 Pedro 2:9 se nos dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este versículo no solo afirma nuestra identidad, sino que también nos da un propósito claro: proclamar la bondad de Dios. Un joven que luchaba con dudas sobre su propósito compartió cómo este versículo lo inspiró a ver su vida cotidiana como una oportunidad para reflejar la luz de Cristo. Desde cómo trataba a sus compañeros de trabajo hasta cómo servía en su iglesia local. Este cambio de perspectiva lo ayudó a reconocer que ser elegido no siempre implica grandes gestos, sino vivir cada día con intencionalidad y gratitud. Cuando nos sentimos abrumados por el peso del llamado de Dios, es importante recordar que no estamos solos. Jesús prometió a sus discípulos que el Espíritu Santo estaría con ellos para guiarlos y capacitarlos. En Juan 14:26, Jesús dice:
Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Esta promesa sigue siendo verdadera hoy. Conocí a un hombre que, después de aceptar un rol de liderazgo en su iglesia, sintió que no estaba preparado para la tarea. Pero a medida que dependía del Espíritu Santo, comenzó a experimentar una sabiduría y discernimiento que nunca antes había tenido. Este testimonio es un recordatorio de que Dios no solo nos llama, sino que también nos equipa para cumplir su propósito. Mientras seguimos discerniendo las señales de que hemos sido elegidos, debemos estar atentos a cómo Dios habla a través de su palabra. En Salmo 119, 105 se nos dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Este versículo subraya que la Escritura no solo nos guía, sino que también confirma el llamado de Dios en nuestras vidas. Un joven que buscaba dirección compartió cómo, al leer la historia de Nehemías, se sintió inspirado a liderar un proyecto de reconstrucción en su comunidad. Aunque al principio enfrentó oposición, cada vez que regresaba a la palabra, encontraba la motivación y la claridad necesarias para continuar. Este ejemplo ilustra cómo la Biblia no solo nos informa, sino que también nos transforma, alineando nuestro corazón con el de Dios. La elección de Dios no siempre viene acompañada de claridad inmediata, pero su fidelidad nunca falla. A través de cada prueba, cada momento de incertidumbre y cada pequeño acto de obediencia, Él está tejiendo una historia que refleja su gloria. Cuando reconocemos las señales de su elección y respondemos con fe, descubrimos que no hay mayor alegría que caminar en su propósito, sabiendo que nuestras vidas están en sus manos. La obra de Dios en nuestras vidas es tan constante como insondable. Ser elegido por Él es una realidad que trasciende nuestras circunstancias y se arraiga en su eterno propósito. Esta verdad, aunque profundamente alentadora, también nos desafía a confiar en su guía, incluso cuando el camino parece incierto. En Isaías 55, 8, 9, Dios declara: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, afirma el Señor. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Este recordatorio nos asegura que, aunque no siempre comprendamos su plan, podemos confiar en que cada paso está dirigido por su perfecta sabiduría. En la vida de los discípulos, vemos esta confianza puesta a prueba una y otra vez. Jesús no los llamó porque fueran perfectos o especialmente calificados, sino porque vio en ellos el potencial de reflejar su gloria. Pedro, quien inicialmente era un pescador impulsivo, se convirtió en un pilar de la iglesia primitiva. En Mateo 16, 18, Jesús le dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Este llamado no solo transformó la vida de Pedro, sino que también marcó el inicio de una misión global que aún continúa. A través de su historia, aprendemos que ser elegido por Dios no significa que no cometeremos errores, sino que Él usará incluso nuestras fallas para llevar a cabo su propósito. Los errores no descalifican el llamado de Dios, sino que a menudo se convierten en una plataforma para su redención. La historia de Pablo es un testimonio de esta verdad. Antes de su conversión, Pablo era un perseguidor de cristianos, alguien que parecía estar completamente opuesto al plan de Dios. Sin embargo, en Hechos 9, vemos cómo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco cambió radicalmente su vida. Pablo pasó de ser un enemigo de la fe a uno de sus mayores defensores, escribiendo gran parte del Nuevo Testamento y llevando el Evangelio a las naciones. En 2 Corintios 5, 17, Pablo escribe: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha quedado atrás y lo nuevo ha llegado.
Este versículo encapsula no solo su propia experiencia, sino también la realidad de todos aquellos que son transformados por el poder de Dios. La transformación que acompaña el llamado de Dios no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso continuo que requiere paciencia y fe. En Filipenses 1:6, Pablo asegura: estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Este versículo nos recuerda que Dios no abandona lo que ha comenzado en nosotros. Una joven que luchaba con inseguridades compartió cómo, a lo largo de los años, vio a Dios obrar en su vida de maneras que nunca imaginó. Desde fortalecer su confianza hasta abrirle puertas en el ministerio, cada paso fue una evidencia de que Dios estaba trabajando en ella, moldeándola para cumplir su propósito. Ser elegido también significa ser apartado para una misión específica. Jeremías 1:5 lo expresa de manera poderosa: antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado. Esta verdad se refleja en las vidas de personas comunes que han impactado el mundo al responder al llamado de Dios. Un hombre que dejó una carrera prometedora para trabajar con niños en riesgo social compartió cómo al principio sintió miedo e incertidumbre, pero también una paz que no podía ignorar. A medida que obedecía, vio cómo su trabajo transformaba no solo a los niños que servía, sino también su propio corazón. Este testimonio nos recuerda que ser elegido implica actuar, confiar y permitir que Dios nos use para hacer su voluntad. Las pruebas que enfrentamos mientras caminamos en el propósito de Dios no son indicativas de su ausencia, sino oportunidades para fortalecer nuestra fe. Job, quien sufrió pérdidas inimaginables, es un ejemplo de esto. En medio de su dolor declaró: pero Él conoce mi camino, si me prueba, saldré como el oro. Job 23:10. Estas palabras revelan una fe inquebrantable en que incluso en las circunstancias más oscuras, Dios está obrando para nuestro bien. Conocí a una familia que después de perder su hogar en un desastre natural, encontró consuelo en este versículo. Aunque el proceso de reconstrucción fue difícil, su testimonio de confianza en Dios inspiró a muchos a seguir creyendo, incluso en medio de sus propias tormentas. A medida que crecemos en nuestra relación con Dios, comenzamos a discernir su voz de manera más clara. En Juan 10:27, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Este pasaje no solo destaca la importancia de la comunión con Él, sino también la seguridad de que somos guiados por un pastor que nos ama profundamente. Un hombre compartió cómo, durante un tiempo de oración, sintió que Dios lo llamaba a mudarse a otra ciudad para iniciar un nuevo ministerio. Aunque la idea era aterradora, la claridad de la voz de Dios le dio la valentía para obedecer. Al hacerlo, descubrió que Dios ya había preparado el camino, confirmando que su dirección era perfecta. La elección divina no se trata solo de nosotros, también nos llama a impactar a los demás. En Mateo 5:14 Jesús dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Este llamado nos desafía a vivir de manera que nuestra vida refleje la luz de Cristo, iluminando incluso los lugares más oscuros. Una mujer que trabajaba en un ambiente laboral difícil compartió cómo decidió comenzar cada día orando por sus compañeros. Aunque al principio no veía cambios, con el tiempo su ejemplo de fe y amor comenzó a transformar la cultura de su lugar de trabajo. Este testimonio demuestra que, cuando permitimos que Dios use nuestra vida, su luz brilla a través de nosotros de maneras que a menudo no podemos prever. Ser elegido por Dios es tanto un privilegio como un desafío. Requiere valentía para dar pasos de fe, humildad para depender de su guía y perseverancia para continuar incluso cuando las circunstancias son difíciles. Pero a través de todo, la promesa de su presencia nos sostiene. En Josué 1:9, Dios dice:
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Este recordatorio nos da la confianza para enfrentar cualquier desafío, sabiendo que no estamos solos. Cada experiencia, cada relación y cada prueba forman parte del diseño de Dios para nuestras vidas. Ser elegido significa vivir con la certeza de que nuestras vidas tienen un propósito eterno, uno que no siempre entendemos por completo, pero que está arraigado en su amor y fidelidad. Mientras sigamos buscando su dirección y respondiendo a su llamado, descubriremos que no hay mayor alegría que caminar en el plan que Él ha preparado para nosotros. Conforme reflexionamos sobre lo que significa ser elegido por Dios, queda claro que esta verdad no es solo un concepto abstracto, sino una realidad viva que transforma cada aspecto de nuestra existencia. Desde el momento en que nacemos, Dios tiene un plan específico para nuestras vidas, un diseño divino que entrelaza cada experiencia, desafío y victoria en un propósito eterno. Este llamado no siempre será evidente, y a menudo nos encontraremos luchando con preguntas, dudas y pruebas, pero las Escrituras nos aseguran que, en medio de todo, Dios nunca deja de trabajar a nuestro favor. En Romanos 8:28, Pablo nos recuerda: sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esta promesa nos invita a caminar en confianza, sabiendo que, aunque no siempre comprendamos el camino, cada paso está dirigido por su mano soberana. Ser elegido no significa que el camino será fácil. Al contrario, aquellos que son llamados por Dios a menudo enfrentan pruebas que desafían su fe y fortaleza. Sin embargo, estas pruebas no son para destruirnos, sino para moldearnos y prepararnos para lo que Dios tiene reservado. La historia de José es un claro testimonio de esta verdad. Desde ser traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo, hasta ser encarcelado injustamente, cada etapa en su vida parecía alejarlo de los sueños que Dios le había dado. Pero al final, todas esas dificultades fueron parte del plan de Dios para colocarlo en una posición de influencia que no solo salvaría a su familia, sino también a toda una nación. En Génesis 50:20, José declara: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Este versículo nos recuerda que, aunque las pruebas sean dolorosas, Dios tiene la capacidad de redimirlas y usarlas para su gloria y nuestro bien. La elección divina no solo nos define, sino que también nos transforma. Al responder al llamado de Dios, comenzamos a ser moldeados a su imagen, reflejando su carácter en nuestras acciones, pensamientos y decisiones. Este proceso no ocurre de manera instantánea. Es una jornada de fe, paciencia y rendición diaria. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Esta transformación no solo impacta nuestra vida, sino que también influye en quienes nos rodean, sirviendo como un testimonio vivo del poder y la gracia de Dios. Una mujer que compartió cómo Dios la llamó a liderar un grupo de oración en su vecindario, relató cómo ese simple acto de obediencia transformó no solo su vida, sino también la de su comunidad. Este testimonio nos recuerda que cada pequeño paso de obediencia puede tener un impacto eterno. Cuando respondemos al llamado de Dios, también aprendemos a depender de su provisión y guía. La historia de Moisés liderando al pueblo de Israel a través del desierto es un ejemplo poderoso de cómo Dios provee en los momentos de mayor necesidad. En Éxodo 16 vemos cómo Dios envió maná desde el cielo para alimentar a su pueblo, demostrando que su provisión nunca falla. De manera similar, cuando seguimos el plan de Dios, podemos confiar en que Él nos dará todo lo que necesitamos para cumplir con su propósito.
Conocí a un hombre que después de sentir el llamado a dejar su trabajo para servir en el ministerio, enfrentó numerosos desafíos financieros. Sin embargo, cada vez que parecía que las puertas se cerraban, Dios proveía de maneras inesperadas. Este testimonio es un recordatorio de que, aunque el camino pueda ser incierto, la fidelidad de Dios nunca lo es. Ser elegido también significa ser un canal de bendición para otros. En Génesis 12:2, Dios le dice a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Este llamado no era solo para Abraham, sino para todos nosotros que hemos sido redimidos por la gracia de Dios. A través de nuestras palabras, acciones y testimonio, somos llamados a reflejar su amor y misericordia en un mundo que desesperadamente lo necesita. Una joven que decidió dedicar su tiempo a enseñar a niños en riesgo social compartió cómo su trabajo no solo impactó las vidas de esos pequeños, sino que también transformó su propia perspectiva, mostrándole el poder del amor incondicional de Dios. Este ejemplo subraya que nuestra elección no es para nuestra gloria, sino para glorificar a aquel que nos ha llamado. A lo largo de esta jornada, habrá momentos de duda, confusión e incluso temor. Pero en esos momentos podemos recordar la promesa de Dios en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Estas palabras no solo nos reconfortan, sino que también nos dan la valentía para seguir adelante, sabiendo que no estamos solos. Conocí a una familia que enfrentó una tragedia inesperada y aunque al principio se sintieron abrumados por el dolor, encontraron fuerza en esta promesa. Con el tiempo, su fe no solo fue restaurada, sino fortalecida, y su testimonio inspiró a otros a buscar a Dios en medio de sus propias dificultades. Mientras reflexionamos sobre lo que significa ser elegido por Dios, es importante recordar que este llamado no se trata solo de lo que hacemos, sino de quienes somos en Cristo. En 1 Pedro 2:9 se nos dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este versículo encapsula nuestra identidad y propósito, recordándonos que nuestra vida está destinada a reflejar la gloria de Dios. Una joven que luchaba con su autoestima compartió cómo este versículo le dio una nueva perspectiva, ayudándola a ver su vida como valiosa y significativa en el plan de Dios. Este cambio no solo transformó su relación con Dios, sino también cómo se veía a sí misma y a los demás. Al concluir esta reflexión, es esencial subrayar que ser elegido por Dios no es un destino que alcanzamos, sino una jornada que caminamos cada día. En Filipenses 3:13-14 Pablo escribe: olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Este llamado nos invita a avanzar con fe, sabiendo que cada paso, por pequeño que sea, nos acerca más al propósito eterno que Dios ha preparado para nosotros. La elección de Dios es un recordatorio de su amor infinito y de su deseo de usarnos para su gloria. No importa dónde te encuentres en tu jornada, recuerda que Él te ha llamado, te ha equipado y caminará contigo en cada paso del camino. Las señales están ahí, no para hacernos perfectos, sino para guiarnos hacia la misión que Él ha preparado para nuestras vidas. Al responder a su llamado con fe, obediencia y humildad, descubrimos que no hay mayor alegría que vivir en el centro de su voluntad, sabiendo que nuestras vidas tienen un propósito eterno y significativo.